Finalmente llegamos al último bloque, aquí en De Regreso, donde tratamos de pensar un poco sobre alguna verdad espiritual y plantearnos algunas cosas que me parecen que son útiles para la vida, así como comer, ejercitarnos, descansar, son parte de la vida natural, la cual tenemos que cultivar, tenemos que cuidar. Nosotros somos mucho más que carne y sangre, somos mucho más que eso, porque Dios nos ha dado un ser interior. Nosotros le llamamos alma, espíritu, que también tiene que ser cuidado, edificado, y Dios nos alimenta. Su presencia en nosotros produce un crecimiento y un desarrollo de ese ser espiritual, que también somos. Hoy quiero compartir un salmo, que es el salmo número 53. Es un salmo que plantea de una forma bastante cruda y dura la realidad del hombre y su corazón sobre Dios y contrario a Dios. Bueno, de esto habla el Señor Jesús también, lo menciona, se refiere a este texto, y también el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, toma de este texto también para plantearnos nuestra realidad, nuestra gran necesidad de ayuda por el corazón duro y, como lo dice aquí, necio. Dice así, Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios de los cielos, desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Y este último versículo es un versículo esperanzador. Dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. No es el único salmo que habla de la necedad del hombre y de su dureza respecto de Dios. El mismo Salmo 14 habla de la misma manera y proclama que hay una gran necedad en la negación de Dios. La gente que no quiere reconocer de alguna manera que hay un Dios, la palabra de Dios lo llama necio. Necio no es aquel que no es inteligente, no, necio no es aquel que no tiene capacidad de comprensión, de razonamiento, no. Necio es alguien que frente a la oportunidad de salvación, a la oportunidad de ayuda, a la oportunidad que se presenta ante él para una vida mejor, la rechaza. Simplemente porque muchos de los que niegan a Dios, lo niegan en realidad para tener una excusa. Dice, no hay Dios. Entonces eso me da una excusa para seguir viviendo como yo estoy viviendo. Para no tener que enfrentarme de alguna manera, porque si hay un Dios, yo tengo que reaccionar a la justicia de Dios, tengo que acomodar mi vida al propósito de Dios. Y entonces, antes de hacer esto, muchos prefieren decir, no hay Dios. Yo quiero, en el fondo, lo que están diciendo, yo quiero seguir viviendo así. Yo quiero continuar mi vida como está. Y la verdad que eso es de gran necedad.
Bueno, a Dios no solo se lo rechaza por el decir, donde digo yo no hay Dios, no quiero saber nada con Dios, sino también se lo rechaza y se actúa neciamente cuando aún entendiendo que hay Dios, sabiendo que hay Dios, lo niego con mis actos porque yo vivo de espalda a la voluntad de Dios, vivo rechazando la propuesta de Dios para mi vida, no me interesa lo que Él tenga para mí, y eso es una manera también de negarlo. Bueno, no sea, yo le ruego por favor, hoy no sea necio. Hoy es un poco duro hablar así, pero cada vez que le damos la espalda a Dios, actuamos de forma necia. Como contrapartida, este salmo habla de lo que Dios va a hacer, cómo Dios va a intervenir en favor de los hijos de Dios, cómo Dios va a intervenir en favor de aquellos que hoy se sienten y están perseguidos. En un momento, en un instante, nos cuenta este salmo, donde ahí no había miedo, se van a llenar de miedo, de pavor, porque Dios va a intervenir, como Dios siempre interviene, en defensa de sus hijos. Y me encanta, y yo quisiera que ponga el señor director el versículo final, que es el versículo 6, porque el versículo 6 es un versículo que habla proféticamente de lo que viene para aquel hombre. Dice, no hay uno que haga el bien, no hay uno que busque a Dios, todos se desviaron, no hay uno bueno, dice, ni uno solo. Eso nos abarca a todos, le abarca a usted, me abarca a mí. Pero frente a este problema, frente a esta terrible desgracia de que la maldad invadió el corazón del hombre, también Dios dice que va a venir la salvación. Va a venir la salvación. Y un Salvador iba a venir, y el Salvador vino. Y si saliera de Sión la salvación de Israel. Salió de Sión la salvación de Israel. Jesucristo vino. La salvación para liberarnos del pecado, de ese obstáculo que nos impedía acercarnos a Dios, porque Dios es santo y su santidad le impide compartir con el pecado. Si saliera de Sión la salvación, si viniera de Sión la salvación, Él salvará a todos los creyentes. Él salvará de sus pecados para que, y ahí habla de los cautivos, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ser salvos porque vivimos bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de la maldición del pecado. Y dice, esperamos esta salvación, si saliera de parte de Dios, salvación para todos los que estén cautivos. Ellos van a cambiar, se va a transformar sus vidas en una alegría y en una alegría eterna. Jesucristo vino, alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. El Redentor llegó y la oportunidad de salir de la cautividad está disponible para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Mire, decía los otros días una señora que hablaba conmigo y me hablaba acerca de su hijo y ella me planteaba que su hijo era muy bueno. ¿Qué madre no piensa igual, eh? Las madres, los hijos son los mejores, son buenos. Mi hijo no tiene maldad. Y entonces yo tuve que confrontarla porque no podía decir otra cosa. No podía sentir esto. Porque le decía, mire, su hijo será muy bueno, pero su hijo, igual que todos los hombres, también necesita la ayuda de Dios porque todos tenemos maldad, porque todos pecamos, porque este salmo nos pinta de cuerpo entero diciendo, no hay uno bueno, atención. Y eso nos pone en la categoría de pecadores, pero además en la categoría de cautivos, de gente necesitada de libertad. Y yo
Veo mucha gente hoy esclavizada, mucha gente atada por vicios, por conflictos que arrastran durante años, traumas psicológicos, angustias, depresión, cautividad. Cautividad. Bueno, eso está vinculado directamente con el pecado. Para eso hay respuesta de parte de Dios. La salvación soñada, esperada y anunciada en el Antiguo Testamento llegó ese día en que en Belén fue anunciado el nacimiento del Señor Jesús. Que Jesucristo vino para salvar a su pueblo de los pecados y para librarnos de la cautividad, para librarnos de la maldición. Y usted puede librarse hoy. Usted puede aceptar por la fe hoy a Jesucristo y Él tiene para usted vida y una vida abundante. Yo de todo corazón se lo digo, acepte a Cristo hoy. Permítale que Él lo libre. Tal vez usted ya no da más, ya no puede más seguir con la vida que lleva. Es una gran oportunidad. El Evangelio es esta buena noticia. Realmente vino la salvación que esperábamos y todos nosotros podemos ser libres. Y entonces se gozará. Como termina diciendo este salmo maravilloso que nos dice, bueno, finalmente se gozará Jacob y se alegrará Israel. Se alegrará usted se alegrará su vida por lo que Dios va a hacer en usted, por la salvación tan grande que Él ya tiene disponible para todos. Acéptela, de todo corazón se lo ruego, para que empiece a disfrutar la verdadera libertad con la que Cristo nos puede y nos hace libres.